Hola niños y niñas, ¿cómo están? Yo muy bien. El día de hoy, en la asignatura de matemáticas, vamos a aprender a medir la longitud de algunos objetos de forma estandarizada y no estandarizada. Acompáñenme. Lo primero que vamos a medir de forma no estandarizada va a ser una zapatilla, así que te daré unos segundos para que puedas ir a buscar una zapatilla. Puede ser tuya, alguna de algún familiar, de tu mami, de tu papi. Lo importante es que sea una zapatilla o un zapato. Y lo vamos a medir de forma no estandarizada. ¿Listo? ¿Encontraste uno? Muy bien. Y lo vamos a medir con lápices Scripto. Tú lo puedes hacer con tus lápices, los que tengas. Vamos a medir cuántos lápices mide mi zapatilla. La puedo medir de forma horizontal, que sería el largo, o lo puedo medir por el ancho. Entonces voy a medir mi zapatilla. Mi zapatilla mide 2 lápices y un poquito. Llega como hasta aquí mi zapatilla. 2 lápices y un poquito. ¿Cuánto mide tu zapatilla? Esta es una forma de medir no estandarizada. Y ahora te darás cuenta por qué. Si yo tengo otro tipo de lápiz, por ejemplo estos que son Scripto pero son más grandes, no va a medir 3 lápices, sino que va a medir un lápiz y un poquito. No alcanzó a medir ni siquiera 2 lápices mi zapatilla. Y esto es porque el lápiz no es una forma de medida estandarizada. No son todos los lápices de la misma medida. Ahora voy a medir el largo de mi cuerpo. Tú también lo tienes que hacer. Mide cuánta estatura, cuánto has crecido. Yo lo voy a hacer con escobillones. Voy a ponerlos en el suelo, voy a poner 2 escobillones y me voy a extender desde mis pies hasta mi cabeza. Mido un escobillón y un poquito de otro. Menos de un escobillón y medio. ¿Tú cuánto mides? El escobillón tampoco es una medida estandarizada porque no todos los escobillones son del mismo largo. Este, por ejemplo, está un poco chueco, pero este le falta una parte, entonces todos los escobillones no son los mismos. Vamos a medir de distintos tamaños dependiendo del escobillón. Ahora te voy a mostrar cómo medir de forma estandarizada. Vamos a volver a medir nuestra zapatilla, pero con la medida estandarizada, que son los centímetros y los metros. Como mi zapatilla no va a medir tanto como 1 metro, porque sería increíblemente grande un pie de ese tamaño, lo vamos a medir con centímetros. Podemos ocupar una regla típica, o en mi caso voy a ocupar esta wincha que le pedí prestada a mi papá, que tenía ahí guardada, en donde también tiene centímetros. Y voy a medir los centímetros. Mi zapatilla mide 30 centímetros de largo y de ancho, 10 centímetros de ancho aproximadamente. Y esta medida es estandarizada porque cada wincha, aunque sea de color rojo, azul, morada, siempre va a tener los centímetros igualmente marcados. Lo mismo una regla, puede ser de princesa, de superhéroe, de motos, de monstruos. Siempre va a tener los números marcados a la misma distancia porque son centímetros. Ahora voy a medir la longitud de mi estatura, el largo de mi cuerpo, de forma estandarizada por centímetros. Yo aproximadamente mido 180 centímetros. Si tú te estás midiendo con estas winchas, ten cuidado o pide la ayuda a algún adulto porque estas winchas se retraen
de forma mecánica, entonces puede dar un golpe. Entonces, mucho cuidado si te mides con esto. 180 centímetros. ¿Cuánto mediste tú? Cuando medimos 100 centímetros, pasa algo muy parecido a las decenas. Cuando cuento 100 centímetros, aquí hay 100 centímetros, se transforman en 1 metro. Entonces, 100 centímetros, 1 metro. Solo si llega a 100 centímetros es 1 metro. Si yo mido 180 centímetros es 1 metro. Bien, 1 metro 80 centímetros. Y ese metro es el que nos dicen que es la forma segura de estar de las personas. Porque como estamos viviendo en estos tiempos de crisis, de pandemia, tenemos que asegurarnos de tener 1 metro de alguna persona que esté en la calle. Un metro, aquí hay 1 metro. A esta distancia estoy cumpliendo con la regla. Entonces, siempre tenemos que estar a 1 metro de una persona o un amigo. Pero, ¿cómo medimos este metro? Vamos a tener que andar siempre con una wincha. Va a ser un poco complicado. Entonces, ¿cómo lo podemos medir? Les voy a dar un tiempo para que se les ocurra y respondan a quien tengan al lado, piensen, analicen. ¿Cómo medimos 1 metro si no tengo una regla todo el tiempo? O no voy a estar diciendo, hey, alto, espera. Es muy complicado. ¿Cómo lo podemos hacer? Exacto, vamos a cambiar la medida estandarizada a una no estandarizada para estimar más o menos la distancia de 1 metro. Entonces ocupamos nuestro sentido de la visión y nuestra habilidad de estimar y calcular 1 metro. Entonces, como yo no puedo estar midiendo todo el tiempo, andar con una wincha, vamos a utilizar una medida no estandarizada. Entonces vamos a calcular más o menos el metro, 1 metro, 100 centímetros, que es por ahí, y lo voy a transformar en pasos. Entonces voy a mirar mis pies y voy a ver cuántos pasos tengo en 1 metro. 1 paso, 2 pasos. Entonces yo tengo que estar más o menos a 2 pasos de una persona. A lo mejor ustedes va a cambiar esa cantidad de pasos porque tienen el pie más pequeño o el pie más grande o las piernas más pequeñas, menos largas o más largas. Puede cambiar la distancia del paso. Son pasos normales los que yo di. Te invito a que calcules tú también 1 metro. Así cuando podamos salir, podemos calcular la distancia de mejor forma y no andar con esto. Me encantó esta actividad. Pudimos medir utilizando medidas estandarizadas y no estandarizadas. Además, aprendimos que 100 centímetros equivalen a 1 metro y que debemos calcular 1 metro de las personas para estar en distancia segura. ¡Me encantó! ¡Chao!